Buenas noches, qué bueno venir otra vez a ser ministrados por la palabra. Por eso después de este tiempo de adoración y alabanza vertical que hemos hecho en esta noche, qué bueno que hoy dispongamos nuestro corazón. Entonces ahí donde estás, cierra tus ojos, levanta tus manos y dile: Señor, gracias por tenerme esta noche aquí, gracias por hablarme, Espíritu Santo, gracias por ministrar a mi corazón, gracias por ministrar de tu espíritu a nuestro espíritu, bendito Dios, y traer la revelación de tu palabra, Señor. Que hoy tu palabra predicada, bendito Dios, conforme a tu propósito, Padre, toque nuestras vidas, transforme nuestros corazones, Señor, y nos haga, Señor, ser cada vez más cristianos eficaces, que estamos contigo y bendecimos, bendito Dios, tu nombre en todo lo que hacemos. Gracias, Señor. Toma el control de nuestros pensamientos, nuestras emociones, de este tiempo, bendito Dios, que ponemos en tus manos, Padre amado, para que a ti te demos la gloria. Gracias, bendito Rey, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, amado, qué bueno que esté acá, qué bueno que su familia esté, qué bueno que estemos compartiendo estos tiempos de bendición en casa. Ok, hemos venido hablando de esto, que el proyecto que el Señor ha puesto en nuestros corazones, enseñarles, iglesia, que tiene que ver con el cristianismo eficaz, que tiene que ver con ser una iglesia, como dice la palabra, que cada día arrebata el reino, que cada día instaura el reino y su justicia, aún con violencia espiritual. Porque eso es lo que el Señor quiere. Esa es la iglesia por la que Jesús va a venir. Una iglesia que establezca el reino de los cielos. Por eso, en estos tiempos de gobierno del espíritu del mundo, vemos de todo. Y hemos de ver, como dicen los ancianos, y lo que ha de venir, y lo que hemos de ver que todavía va a ser más malo. Pero vimos ahorita que todo el mundo está, comillas, reinventándose, es la palabra de moda. Y aquí no se trata de reinventarse, aquí se trata de cambiar, aquí se trata de salir de este tiempo siendo renovados, siendo mejores, siendo edificados por el Señor. Por eso vemos de todo. Y en un aviso de internet encontré que una joyería, por supuesto, por demás se ha dicho, una joyería reconocida, anunció: alquilamos anillos de boda. Espere, ¿no le parece absurdo esto, cierto? ¿No le parece? Yo pensaba, ¿cómo así que alquilan anillos de boda? O eso tiene una sola razón de ser, y es que lo hacen o lo utilizan solamente para las fotos, para el momento de la ceremonia. Pero entonces, si eso es así, entonces la argolla, que representa, es un símbolo de la promesa que nos hacemos de amarnos eternamente, que sabemos que es un círculo porque no tiene ni principio ni fin, porque está basada en una promesa de amor eterno que nos hacemos, entonces carece de sentido. Porque en este mundo en el que estamos viviendo, realmente en este mundo, el mundo ha puesto en el corazón de esta generación, este tiempo, compromisos a corto plazo. Es decir, o incluso ningún compromiso. Y este espíritu lo vemos no solamente en las relaciones matrimoniales o en las relaciones de pareja, donde los muchachos no se quieren casar. Y no se quieren casar, ¿por qué? Porque no quieren adquirir compromisos a largo plazo. Y entonces también lo vemos no solamente allí, sino que lo vemos también en los trabajos. Yo conozco a amigos muy jóvenes de esta nueva generación que, teniendo súper excelentes empleos, que teniendo una condición social estable, perteneciendo a una comunidad, una iglesia, teniendo ministerios, y de un momento a otro dijeron: no, ya nos aburrimos de esto y vamos a irnos a recorrer el mundo. Y efectivamente se fueron a recorrer el mundo. Gloria a Dios, están en las manos del Señor y el Señor les ha abierto puertas de bendición. Pero así son y así estamos en un asunto de ningún compromiso o no compromisos a corto plazo. Lo vemos en la gente que está estudiando, que empiezan a estudiar una cosa y terminan otra, que quieren estudios que sean más rápidos. Incluso las universidades han tenido que revisar sus pensum y hacerlos más cortos. Entonces, carreras que antes incluso demoraban más tiempo, 5 o 6 años, ahora las están haciendo flash en 4 años. Y cosas de ese tipo, proyectos de vida, también los estamos viendo y los estamos haciendo más cortos, sin ningún compromiso a largo plazo. Es algo así como que estamos en la era, escucha, no sé, de volémonos todo compromiso, porque ya nadie permanece en algo por mucho tiempo. ¿Afecta esto, este espíritu del mundo, afecta a la iglesia? Tristemente tenemos que decir que sí. Tristemente en la búsqueda de reconocer
¿Qué nos falta para ser la verdadera iglesia por la cual ha de venir el Señor? Nosotros tenemos que reconocer que sí, que vemos esa actitud o ese estilo de cristianismo que no se compromete. Es como si nos planteáramos en el vamos a probar, ¿cierto? Cuando hablamos de las relaciones y empezamos hablando de esta joyería que está alquilando anillos de boda, entonces decíamos también que la gente en las relaciones se mete como, por eso no hacen compromisos, no hacen pactos, por eso no quieren matrimonios. Metámonos en esto a ver si nos funciona. Llevan 13, 14 años probando y todavía no se casan, no hacen un compromiso efectivo con Dios, porque a pesar de todo, a pesar del tiempo, no han querido comprometer o no quieren comprometerse realmente a largo plazo. Les cuesta, les da miedo. ¿Por qué? En la iglesia nos está afectando, porque ese vamos a probar a ver si me funciona. Cuando entra en la iglesia es como cuando la gente viene, sabemos que porcentualmente más del 90 y tanto por ciento de la gente que llegamos a la iglesia llegamos con algún tipo de necesidad y eso no está mal. Finalmente el Señor vino por los que estaban heridos, por los que estaban mal, por los a quebrantar, a sanar a los quebrantados de corazón, a declarar a los cautivos libertad, a declarar a los enfermos sanidad. Entonces eso no tiene nada de malo. Pero el asunto es que tenemos falsos rostros de Dios. Por eso uno de los temas que nosotros tratamos en el encuentro que tenemos para nuevos es eso de los falsos rostros de Dios. Y en algún momento le hablamos de que Dios no es un Dios bombero, de que no debemos buscar a Dios solamente por el milagro o por la manifestación sobrenatural o por el rescate financiero o por la sanidad o por la crisis de pareja o por la crisis de alguno de nuestros amados, llámense hijos, hermanos, padres, etcétera. Porque cuando se soluciona esa circunstancia, normalmente la gente dice, ya probé, me sirvió, ya no me interesa la iglesia, ya no me interesa la congregación, no me interesa ir más allá, no me interesa entrar a formarme, no me interesa entrar a servir, no me interesa este tipo de cosas, ya solucioné mi circunstancia y generalmente permanecen un tiempo más después de que sus circunstancias se solucionan y después se van. O por el contrario, como entramos a probar y si no funcionó, flash, porque ahora también estamos en la era, desde hace tiempos que estamos en la era de lo rápido, ahora mucho más. Y en este tiempo mucho más, ¿no? Donde todo está a nuestra disposición. Tú quieres, no sé, lo que quieras consumir y casi que ahora va a venir todo un catálogo a nivel de redes y eso te anticipo, nos van a abrumar con todo ese tipo de cosas, nos van a abrumar con otro tipo van a generar en nosotros una necesidad de consumo que seguramente no vamos a tener, ¿cierto? Pero la van a intentar generar y todo es así de rápido. Te lo ponemos en tu casa en 30 minutos, tú lo miras, te presentan todo el catálogo, tú cancelas un tarjetazo, ya te metiste en un lío, no les interesa, pero igual te van a meter en eso. Y en la iglesia entramos también a veces en eso. Vamos a probar si en medio de nuestra circunstancia este asunto de Dios nos funciona. Y si no funciona así de rápido, ni a la manera que tú quieres, entonces la gente dice, ya no me sirve. Lo probé, no pasó nada, e igual que en el caso anterior, te alejas y abandonas aún el llamado a seguir a Jesús. Este proyecto en el que Dios nos ha puesto, escucha la iglesia, hemos venido donde Dios nos ha venido revelando nuevas verdades acerca de quién es Jesús, para que nosotros seamos verdaderamente discípulos eficaces de Cristo. Es donde nosotros tenemos que preguntarnos qué dice Jesús acerca de este tema. Hemos visto el carácter de Jesús, hemos visto cómo ser verdaderamente discípulos dando fruto verdadero y cuál es el fruto abundante que Dios espera de nosotros. Hemos visto cómo tenemos que ser, cómo tiene que ser nuestra relación con los bienes, el dinero. Hemos visto ese tipo de cosas. Pero acerca de esto, ¿qué dice Jesús? ¿Qué dice la palabra del Señor? Entonces yo te invito a que vayas conmigo a la palabra de Dios en Mateo 10, capítulo 10, versículo 22. Y allí en tu palabra, Mateo 10, versículo 22. La primera parte de ese versículo dice, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Y esta parte es la que nos interesa, iglesia, escúchalo. Pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Te lo vuelvo a repetir. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. La versión antigua dice, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo.
Diga conmigo, permanecer. Diga conmigo, perseverar. Escucha, Cristo nos está llamando a un discipulado a largo plazo. Siempre le digo a la gente cuando reciben a Jesús como Señor y Salvador, esta es la decisión más importante de la vida, escúchalo, porque lo decimos a manera de chiste, ¿cierto? Porque una vez que tú entras no puedes salir, eso es como la mafia italiana, chao, entras y ya no puedes salir, pero es absolutamente cierto. Esa es una verdad. En este tiempo estamos haciendo énfasis en las verdades del discipulado radical, verdadero, para tener un cristianismo eficaz. Y esa es una verdad absoluta, escúchalo. Tienes y Dios nos está llamando a permanecer. Escúchalo. Esa es la decisión más importante, porque esto no es una moda, esto no es un mover, esto no puede ser porque tú agradezco a Dios que tú que llevas poco tiempo o que en este tiempo apenas estás empezando a abrir tu corazón al Señor y has abierto las puertas de tu vida para que Dios entre. Pero hoy te digo, mira, esta es una decisión radical. Caminar con el Señor no es una decisión que se lleve a poco tiempo, es una decisión para permanecer, porque un cristiano eficaz es una persona que toma esto como un estilo de vida, escúchalo. Por eso, amados, tú, yo, viejo, nuevo, que lleves poco o mucho tiempo en el Señor, estamos llamados ¿a qué? A permanecer. ¿Qué quiere decir la palabra permanecer? Permanecer es mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Mantenernos también en un lugar. Mantener sin cambios, escúchalo, en un determinado estado. Ser cristiano es un estado, un estilo de vida y es mantenernos siendo cristianos. Pero también es mantenernos en un lugar. No es como dice la palabra, oiga, que a cada viento de doctrina, a cada mover, allí está Cristo. Recuerda lo que Jesús lo anunció para estos tiempos. Muchos dirán, allí está Jesús, y muchos serán engañados. Por eso, si en este lugar, y efectivamente en este lugar, tenemos celo por predicar una palabra viva, verdadera, absolutamente cristocéntrica, absolutamente bíblica y evangelizadora, escúchalo, pues este es un lugar de sana doctrina, mantente acá. Pero corremos de un lado para otro como que Dios fuera diferente en otros lugares, y son uno solo. Solamente hay un Dios vivo y verdadero, y es aquel a quien nosotros le hemos entregado la vida. Escúchalo, mantenerte sin cambios. Mantenerte sin cambios, asumes una nueva naturaleza como nos enseñó el Señor y allí nos mantenemos, no volvemos atrás. Dice la palabra que los que vuelven atrás al Señor no le agradan. Entonces no busques volver atrás. Pero eso es permanecer, perseverar, escúchalo, es mantenerse firme y constante en una manera de ser o en una manera de orar, iglesia. Y hemos visto que Jesús nos dejó claras cuáles son las señales que identifican que de verdad somos discípulos efectivos. El fruto, la identidad nueva, ser como fue Jesús. Y aquí hay una nueva manera que Dios nos dice, así serán mis discípulos. Y entonces vea tu palabra en Juan 8:31. Les recuerdo, iglesia, que la tarea es que vamos a subrayar, vamos a marcar nuestra Biblia con un marcador verde. Esa fue la indicación que nos dio la pastora. Escúchalo, las citas que el Señor nos ha dado. Hoy hemos leído Mateo 10:22. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Más el que se mantiene, más el que es constante, más el que permanece, este alcanzará salvación. Pero también dice Juan 8:31. Y Juan 8:31 dice la palabra de Dios, está titulado en la versión antigua, la parte anterior a lo que vamos a leer, dice, la verdad os hará libres. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y escúchalo, lo hemos dicho. El Señor lo dijo, conoceréis la verdad. Y esto que estamos conociendo del discipulado eficaz para tener un cristianismo eficaz y verdadero es la verdad. Y esa verdad tiene que seguir rompiendo. Y declaro en el nombre de Jesús que por el poder del Espíritu Santo esta verdad predicada va a quebrantar cosas en tu vida, va a quebrantar fundamento para poner el fundamento eficaz y verdadero. Y dice, verso 31, dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si ustedes, amados, permanecen en la palabra, serán verdaderamente discípulos del Señor. Es lo que Jesús dice. Si ustedes permanecen, vuelve y nos dice el Señor, clave para un discipulado eficaz se llama permanecer.
perseverar, escúchalo. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Escucha, iglesia, espiritualmente esta afirmación, porque en ella se separan los hombres de los niños, se separan los cristianos mediocres temporales de los verdaderos discípulos radicales y eficaces. La iglesia que agrada al Señor es la iglesia que permanece en las enseñanzas de Jesús. Es la iglesia que permanece en la palabra que Él enseñó. Es la iglesia que se mantiene en la voluntad de Él manifestada en su palabra. Escúchalo. Si hacemos del mensaje de Jesús el centro de nuestras vidas, entonces mostraremos que de verdad somos discípulos del Señor. Hay casos de iglesia en donde los discípulos del líder o los discípulos del pastor, tú los reconoces facilito porque asumen las mismas características, asumen la misma entonación, asumen la misma, incluso los mismos movimientos, los mismos dejos de voz, y a veces uno no solamente necesita escuchar una predicación y decir, ya sé de quién es este tipo de discípulo, porque está como su maestro o como su líder y aprende de él y también aprende ese tipo de cosas. Y eso no está mal. Eso no está mal porque finalmente es normal que suceda porque aprendemos de las personas y entonces también tomamos de las personas. Nosotros aprendimos a ministrar en liberación de Álvaro Gordon, y algunos de ustedes lo conocen, y obviamente la manera como nosotros ministramos liberación tiene que ver con eso. La manera como ministra doña Miriam la aprendió de alguien, aunque la gran mayoría de lo que sabemos de nuestra gran sierva es que el Espíritu Santo mismo le ha enseñado. Ella tiene una manera de ministrar, pero las personas que ministran con ella, en este caso doña Teresa, o las personas que han estado en el Ministerio de Liberación acompañándole, ministran de la misma manera. Y eso no está mal. De hecho, nosotros tenemos que ser como discípulos radicales, como los discípulos de Jesús. Hechos 4:13, Hechos 4:13, Hechos 4:13, tercera cita que vemos hoy, escúchalo, dice que a los discípulos de Jesús los reconocían que habían estado con Jesús. ¿Y por qué los reconocían que habían estado con Jesús? Pues seguramente no solamente por la predicación, sino también por la forma de ministrar, también por el estilo de vida que ellos estaban llevando, que estaba absolutamente de acuerdo y en concordancia con sus enseñanzas. Escuchen, quiere decir que actuaban como Jesús, quiere decir que hacían lo que hacía Jesús, quiere decir que amaban como Jesús, quiere decir que también establecían el reino como lo hacía Jesús, quiere decir que lo arrebataban como Jesús lo hacía, con violencia, porque recuerda que también con esa violencia, con eso que trae división entre el antes y el ahora, entre la verdad y la mentira, entre la oscuridad y la luz, es la manera como se arrebata el reino, porque eso lo provocaba el maestro. Por eso, cuando el maestro decía, a ustedes les habían dicho, mas ahora yo les digo, él estaba estableciendo un principio de que antes se hacían las cosas de esta manera, pero ahora se hacen de esta otra. Antes habíamos aprendido a Jesús de una manera, pero ahora lo estamos aprendiendo de esta forma. Y esta es la forma como está escrito en la palabra, y esta es la forma que nosotros tenemos que seguir. Seguir las enseñanzas, que seamos como Jesús, que en nuestra mirada vean la mirada, que en nuestras palabras vean las palabras, que la manera como nosotros declaramos, que la manera como nosotros reaccionamos a las noticias, que la manera como nosotros reaccionamos ante todas las circunstancias que nos pasan, muestran así igualito haría Jesús. Piénsalo por un momento. Te has pegado tanto de la palabra, tanto de la enseñanza, que haces igual que Jesús. Porque esa es la pregunta. Y eso es lo que el Señor hoy ha venido a enseñarnos, iglesia. Y eso es lo que el Señor hoy quiere que aprendamos como tal. Entonces, muchos amados son los que inician esta carrera, pero pocos la terminan. De hecho, está escrito en la palabra que muchos son los llamados y pocos los elegidos. Pero ¿quiénes son los elegidos? No solamente los que le dicen, Señor, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Eso es parte del asunto. Pero hay muchos que se pierden en el camino. Hay muchos que se quedan en el camino. Hay muchos que no permanecen y no perseveran hasta el fin. Eso es como, porque a veces vemos como la vida en Cristo, la vemos a veces como no sé, como una misión espacial.
¿cierto? Entonces la prensa hace mucho bombo, la gente va a mirar allí en Cabo Cañaveral, donde generalmente salen los, no sé cómo se llama la pista de lanzamiento en Rusia o en China, no tengo ni idea. Cabo Cañaveral es la que nosotros conocemos. Pero allí es donde está la prensa, donde está la gente, el 10, 9, 8, 7, 6, ¡boom! Salió esa cosa y se quedan en el show, y se quedan en el principio. Pero los científicos y aún los, ¿cómo se llama? Los astronautas, los que van en la nave, saben que eso es solamente parte del asunto. Eso es solamente parte de la misión, que cuando arranca es una parte, pero que lo importante realmente es cumplir la misión, permanecer en el espacio, estar allí haciendo lo que tienen que hacer y terminar hasta el fin, volviendo a aterrizar en la tierra sanos y salvos, escúchalo. Esto es más o menos así. El cristianismo eficaz es uno que atraviesa la distancia del tiempo y se mantiene tomado del reino hasta que el espectáculo, mis amigos, se acaba. Es decir, cuando nos presentemos delante del Señor, el tiempo definitivo cuando vayamos cara a cara con el Señor. Esto es mantenernos hasta allí. Por eso Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. ¿Cuál es el fin? Que Jesús venga antes, ojalá. Dígame. O que nosotros nos presentemos delante de Dios. Pero tenemos que perseverar y tenemos que hacer la obra del Señor. Por eso el Señor en Tesalonicenses, cuando habla de los tiempos antes del fin, está hablando el Señor y está diciendo, hey, en los últimos tiempos, hagan lo que tienen que hacer. Si tienes que arar la tierra, ve y ara la tierra. Si tienes que adorar, ve y adora. Si tienes que predicar, predica. Si tienes que enseñar, enseña. Si tienes que discipular, disipula. Si tienes que amar, ser mamá, papá, hazlo. Eso es lo que tienen que hacer. Si eres profesional, haz tu profesión. Pero eso dice, el que persevere hasta el fin. Y cuando leemos Juan 8, descubrimos que nos dijo los que confiesan las enseñanzas. Es decir, porque eso hacen los fariseos, eso hacen los religiosos, se saben las escrituras, pero no las ponen por obra. Santiago claramente nos dice que oír la palabra, pero no ponerla por obra, amados, no sirve de nada. Este es un tiempo radical, iglesia, donde Dios nos está llamando a poner por obra la palabra. Que si Dios nos dice que dejar esto, lo vamos a dejar. Que si Dios nos pide lo que nos pida, lo vamos a hacer porque Él lo pidió, porque Él es nuestro Señor, porque Él es nuestro Salvador, porque queremos ser como Él. No queremos ser como ese joven que se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Y el Señor cada cosa que le decía, esa ya la hice, esa ya la hice, esta ya la hice. Pero cuando le dijo, tienes mucho, ve y vende lo que tienes, dáselo a los pobres y ahí sí ven y sígueme, el tipo se fue triste porque estaba apegado a lo mucho que había tenido. No queremos ser de esos, queremos ser de los que el Señor nos dice, suelta y yo suelto. Queremos ser de los que el Señor dice, adora y yo adoro. Queremos ser de los que el Señor dice, levántate temprano a primera hora y allí yo estoy faltando 10 minutos antes de arrancar toda transmisión de oración. Escúchalo. Cuando leemos Juan 8 descubrimos que no dice los que las aceptan, porque parecen muy lógicas y hasta tienen razón. Los que dicen, claro, sí, hay que honrar a papá y mamá, este domingo es Día de la Madre, pero que estamos encerrados. Invéntate algo, pero honra a tu mamá, honra a tu abuela, que la tienes allí, ¿sí? Hónrala, haz algo, dedícale un día completo para tratarla como reina. Dedica un día completo para que lo que tú pidas, mamá, ¿qué quieres ahora? ¿Qué quieres que te haga desayuno, de once, de almuerzo? Lo que sea, pero van a pasar un tiempo en familia. Hoy no vamos a hacer nada con el celular, vamos a estar, el celular solamente va a ser para tomar selfies donde mamá se vea feliz. Es que parece lógico, nos parece natural, y esos son los que escuchan como dice la palabra, son los que escuchan la palabra, dicen que sí, pero no la dejan entrar profundamente a sus vidas. Porque cuando la palabra, las enseñanzas de Jesús entran en nuestras vidas, nos transforman. Y no lo hacemos por un ratico, no lo hacemos porque hoy tenemos a mamá aquí y tenemos un tiempo en familia debido a esta nueva circunstancia. No, lo vamos a hacer permanente. Y no necesitamos de un día de celebración para decirle a mamá, mamá, hoy es tu día especial, hoy es domingo, hoy no tienes que hacer nada. ¿Qué es eso de estarle preguntando a tu mamá, mamá, ¿qué vamos a hacer de desayuno? Caramba, levántate y mira qué puedes hacer. Y si no sabes, dile a mamá que te enseñe, pero cuando mamá ya te enseñe, ya tú te levantas y haces lo que tienes que hacer. Este es tiempo, amados, de decir, voy a dejar que la palabra del Señor, que las enseñanzas de Jesús transformen mi vida para que yo me parezca, porque ese es el propósito del Espíritu Santo como maestro, me parezca cada vez más a la imagen del varón perfecto que es Jesucristo.
que cada día nos parezcamos más a Jesús por la manera como somos. Tampoco dice Juan 8 que si guardamos parte de las enseñanzas, porque eso es lo que generalmente hacemos los cristianos y nos hemos metido en eso creyendo que eso agrada al Señor, cuando el Señor le desagrada eso. Juan 8 dice, si permanecen en mi palabra, escúchalo, y mis palabras, eso es toda mi palabra. No es solamente una parte, no es solamente un pedacito. ¿Se acuerda lo que hace dos enseñanzas radicales según la palabra? De eso está hablando Jesús. ¿Cuál es tu compromiso? Entonces te pregunto hoy, con las palabras del Maestro. ¿Cuál es el compromiso de permanecer haciendo todo lo que el Maestro dice que hay que hacer? Todo lo que el Maestro dice que hay que hacer. Él no vino a romper una sola regla. Él vino a darle sentido a las reglas. Él vino a darle sentido correcto a las normas que decía la ley para liberarnos de la esclavitud de la ley. Porque cumplir la ley es maravilloso. Porque es maravilloso entender, oiga, yo puedo andar a 60 kilómetros por hora en la autopista o a 50 kilómetros por hora en el otro lado. Y si todos andamos a la misma velocidad, las cosas fluyen y llegamos en el tiempo correcto. Y hay gente que se desespera y arranca. ¿Cómo es posible que haya habido accidentes cuando hay menos de la mitad de los carros y hay accidentes espantosos? Porque alguien no se ciñe a las reglas. Porque no ha entendido el sentido de las reglas. El Espíritu Santo lo que nos hace es entender cuáles son el sentido de las reglas que Dios nos ha dado y entonces decidimos permanecer y apegarnos a eso. Permanecer, amados, también implica no dejar de ir a la enseñanza para otro momento. Es para el ahora. Es decir, que si Dios nos está enseñando hoy esta palabra, yo debo tomar una decisión de que hoy voy a tomar la decisión. Esto es un compromiso de vida, esto es un llamado del Señor a que yo permanezca, no que un rato aquí, otro rato allá, no que en unas áreas sí, en otras áreas no, no que en una palabra sí y esta otra no me gusta tanto, no. Este es un tiempo para tomar la decisión. ¿Cuál es el tiempo? Ya, el ahora, esta noche, porque para eso es esto. Este es el momento. Recuerda que la obediencia tardía se convierte final e irremediablemente en desobediencia. Lo que tú no haces en el ahora, cuando lo tienes que hacer, que es ya que te está hablando el Señor, escucha, lo dejas para después y ya no lo vas a hacer. Cuando tú vas a hacer algo, debes realizarlo ahora, porque si lo dejas para después, te lo repito, de seguro no lo vas a hacer. Por eso este es el tiempo donde tú tienes que tomar la decisión de decirle, Señor, voy a permanecer. Ahora, ¿cómo permanecemos? Entonces, lo primero, y recuerda que mucho de lo que estamos hablando son fundamentos. Pero hoy el Señor nos está diciendo, yo quiero los fundamentos, pero más firmes. Es decir, si teníamos antes una viga así de delgada donde estábamos construyendo nuestra fe, el Señor en este tiempo nos está diciendo, quiero que fortalezcas esa viga de esta manera. Entonces que vayas a otro nivel. Si ya estás haciendo algo y antes estabas aquí, para que tu fe se sostenga al nivel de lo que Dios quiere, de lo sobrenatural, de la manifestación de su gloria, del establecimiento final de su reino, tienes que tener una fe de este tamaño y es a lo que Dios nos está llamando. Por eso también nos decía, hay cosas, vuelvo y le digo, que van a ser básicas. Pero lo primero, si vamos a permanecer, los que permanecen en su palabra, dice, los que permanecen, tienes que conocer las enseñanzas de Jesús. Correctamente, anoche que teníamos reunión de líderes, de jóvenes, una de las líderes nos dijo, oiga, en este tiempo hay que aprovechar para estudiar algo. Y decimos, y ciertamente, los tiempos se han dificultado. Pero ayer yo entendía, oiga, sí, hay que prepararnos en algo nuevo. Tú quieres un nuevo empleo, prepárate en algo nuevo. Aprovecha lo que esa bendición que tuvimos y que tenemos ahí. Están publicando cosas que enseña el SENA. Mira qué cosas te gustan. Mira qué cosas tú estás preparado, ¿cierto? O sea, yo no me meto a estudiar mecánica diésel porque a duras penas cambio la batería de mi carro y le mando a cambiar el aceite. O sea, no me meto en eso, ¿cierto? Pero habrá áreas donde tú sí puedes aplicar y son unas horas, son gratis, ¿cierto? Pero requieren un esfuerzo, prepárate. Pero estamos hablando de permanecer en el Señor. ¿Cómo permanecemos en las enseñanzas? Conoce las enseñanzas. Conoce las enseñanzas. El mandato de Jesús a los discípulos fue, escudriñen las escrituras, es decir, escarben las escrituras. Eso siempre se los he dicho, requiere un tiempo intencional diario de estudio. En estos días que
Están a disposición todo tipo de cursos bíblicos gratis. Hay momentos en vivo, hay discusiones, conversatorios en vivo gratis. Lo único que tienes que hacer es entrar, tomar una decisión y decir, hoy voy a estudiar conversatorios de muchos temas bíblicos. Estudia las escrituras. La diócesis la ESIPA, estamos hablando, está dictando cursos. La Universidad Minuto de Dios está dictando cursos online. Aprende de Jesús, aprende de las intenciones de Jesús. Porque se aprende el carácter profundo del reino, escúchalo en el Sermón del Monte. Vuelvo y te repito, del carácter profundo del reino se aprende en el Sermón del Monte. ¿Por qué no estudias esos 3 capítulos de Mateo? ¿Por qué no estudias si miras en la concordancia, te va a llevar a un solo capítulo del libro de Lucas donde está resumido? Pero no estudies el resumido, estudiate los 3 capítulos y ve después al resumido y léelos y profundiza en él para aprender del carácter del reino. Nos encanta escuchar la palabra de Dios. Nos encanta cuando leemos la palabra de Dios, que hemos estado orando como orábamos esta mañana. Precioso momento, preciosa unción, delicioso tiempo devocional. Y Dios nos regaló una palabra, Isaías 62. Pero ¿cuánto de eso, de verdad, lo leemos y nos gustó? La leímos y dijimos, gracias Señor, qué tremendo eres. Pero venga, ¿cuánto estamos escudriñando? ¿Cuánto hemos vuelto a la palabra? Vamos durante el día y miramos y sabemos y nos adentramos profundo en la revelación de esa palabra que el Señor nos regaló. Esa debe ser nuestra tarea. Eso es realmente permanecer, tomar un tiempo determinado, tomar un tiempo intencional, 30 minutos de estudio mínimo para escudriñar las Escrituras. Porque una de las cosas que nosotros, se lo tengo que decir, es que ustedes saben que yo estoy ahora en Bogotá, pero una de las cosas que extrañamos de nuestro tiempo es que nos ha costado. Nosotros teníamos espacios específicos para estudiar la palabra y nos ha costado poder tener esos espacios. Por eso tenemos y extrañamos ese tiempo de escudriñar las Escrituras, porque si queremos permanecer en las enseñanzas para verdaderamente ser discípulos, dígame, tenemos que conocer las Escrituras. La segunda cosa que tenemos que conocer, escuche, es memorizar la palabra. Y yo sé que en esta parte, y reprendo al diablo que le ha puesto a usted una potestad de comportamiento que usted, escuchamos mucho esto, no lo estoy diciendo por alguien en específico, pero lo escuchamos mucho, somos maestros en la palabra, llevamos años dirigiendo escuela bíblica, escuche. Llevamos años también de haber graduado gente en teología, pero escúchalo, siempre hay alguien que dice, es que yo leo y no se me queda nada, y entonces no puedo aprender. Quebranta eso en el nombre de Jesús. Declara lo que dice la palabra del Señor, que en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo, te son reveladas las Escrituras, porque Él es tu maestro y te enseña y te memoriza y trae a tu memoria cuando lo necesitas la palabra del Señor. Pero necesitamos meternos en el asunto de que yo debo memorizar la palabra. ¿Por qué? Salmo 119:11. Otra cita, ¿vale? Salmo 119:11. Dice, he guardado tu palabra, nueva traducción viviente, le voy a leer. He guardado tu palabra en mi corazón. Hay una relación directa corazón-mente para no pecar contra ti. ¿Cuántos quieren estar apartados del Señor? Nadie. ¿Cuántos quieren estar apartados de la gracia salvadora del Señor en este tiempo de amenaza de coronavirus? Nadie, ¿cierto? ¿Cuántos quieren estar apartados de la de la presencia salvadora, de la gracia salvadora, de que nada peste no llegará a tu vida? Nadie, ¿cierto? Pero el pecado te aparta. Ahora, ¿por qué te aparta el pecado? No queremos pecar para no estar separados. Eso quiere decir que lo que dice la palabra, Salmo 119:11, he guardado tu palabra en mi corazón. Muchas veces la Biblia se lo hemos enseñado, cuando habla de corazón habla de mente. He guardado tu palabra en mi memoria para no pecar contra ti. O sea que hay una correlación entre hacer la palabra, es decir, guardar la palabra, permanecer la palabra y memorizar las Escrituras. Fe y obediencia, amados, vienen por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú memorizas las Escrituras, ellas vienen en tu auxilio en el tiempo oportuno. Es decir, que cuando vas a hacer algo malo o algo que está afuera o una tentación, escúchalo, el Espíritu Santo trae a la memoria que tú conscientemente empezaste a estudiar la palabra ahí y las vas a usar en esa circunstancia, en esa situación, en esa tentación o en esa prueba y vas a salir victorioso por el poder de la palabra. Dígame. Primera cosa, escúchalo, conoce las enseñanzas. Segunda, memoriza la palabra. Tercera,
sea activo en la iglesia, escúchalo. Sea activo en la iglesia. Para tener una vida espiritual equilibrada, nosotros les hemos dicho, hay 5 cosas para hacer. 1, 2, 3, 4 y la quinta se llama servir. Esa es la naturaleza de los que hemos nacido de nuevo. Los que hemos nacido de nuevo, tenemos el chip en nosotros para servir. Y yo te hago una pregunta en este tiempo de pandemia, en este tiempo de confinamiento voluntario. Quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo estás ayudando a la iglesia? Y me refiero a la comunidad a la cual pertenecemos. ¿Cómo estás ayudando en la iglesia? Bendigo el nombre de las personas que nos están colaborando en este tiempo, porque muchos de ellos nos llamaron, algunos de ellos nos llamaron y nos dijeron, hey, ¿cómo podemos ayudarles en este tiempo? Buenísimo, algunos otros nos llamaron, mejor todavía, y nos dijeron, ¿será que podemos hacer esto? ¿Será que podemos de esta manera mejorar, aliviar, seguir siendo iglesia? Déjeme darle un ejemplo. A veces cuando hablamos de evangelización, entonces dice, va a haber una campaña evangelística, va a haber una misión. Entonces la gente dice, yo no soy misionero, yo no soy evangelista. Ambas cosas son mentirosas, pero digamos que así decimos, ¿sí? Pero hay muchas maneras de hacer evangelismo, amados, sin siquiera salir de tu casa. ¿Cómo? Donaciones. Donaciones para que los siervos puedan desplazarse. Con ayudas físicas para que los pueblos que serán alcanzados reciban una bendición. Con donaciones para adquirir tratados, para adquirir Biblias que se puedan llevar y darle a la gente para que empiece a tener una vida espiritual. Con un ejército comprometido de oración intercesora en turnos 7x24, antes, durante y después de las jornadas evangelísticas. Es decir, hay muchas maneras de hacer y de servir en la iglesia, aún en estos tiempos. ¿Sí? Siervos amados, ¿cómo estás ayudando a la iglesia? Porque hay mucho que hacer y te aseguro, hay mucho que puedes colaborar. Nosotros veíamos en este tiempo, yo en este tiempo estoy sirviendo a mis padres, ¿cierto? Pero si no fuera esa circunstancia así, nosotros estaríamos junto con mi esposa, de fijo, seríamos voluntarios para repartir ayudas en cualquier parte del país. Nos habríamos lanzado como voluntarios a todos los días estar llevando ayudas a alguien. No lo podemos hacer precisamente por el riesgo que corremos de hacerlo y de alguna manera traer contaminación a casa. Por eso no lo hacemos. Pero yo sería voluntario con todo el corazón para ir a repartir ayudas. No puedes esperar que todo te lo indique la iglesia. Debes aprender también a proponer. Si no te sientes que te hace falta servir, amado, porque siempre se los hemos enseñado. Si no servimos, fijo, nos enfriamos. Porque cuando servimos nos vemos en la obligación de estar permanentemente en la comunión con el Espíritu Santo para hacer correctamente lo que hacemos. Cuando no sirves, amado, te enfrías. Y tú fuiste llamado a servir. Permanecer en estos tiempos, ¿sabes también cómo se revela? Sirviendo. Leímos hoy un meme en las redes que decía, se necesitan más ciberujieres o ciberdiscípulos. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos más? Porque muchos se salen a la mitad de la predicación. Porque algunos no dejan de comentar y por tanto interrumpen la predicación, y porque otros, muchos, andan en otras iglesias. Necesitamos seguir discípulos de verdad que no se salgan en la mitad de la enseñanza, que asistan a todas las convocatorias de reunión, que se conecten por el privado a preguntarle a la pastora, ¿cómo puedo servir? Porque es en el servicio en la iglesia donde se manifiesta la adoración horizontal, amados. Claro, tu adoración vertical y tu adoración allí en tu lugar secreto permanece, pero es en la iglesia, es en estos tiempos, es unidos en oración, es unidos en la administración, es unidos en los tiempos correctos. Pero ahora que tenemos esto, entonces nos acomodamos. Yo voy a mirar, yo ya no la miro en directo, yo la miro después. Claro, cuando esa es la señal, sí, por eso estamos intentando hacerlo de mejor manera y por eso estamos grabando las prédicas para que usted las pueda ver. Casi las grabamos en vivo para que las veamos en directo, ¿ok? Eso necesitamos. Pero la congregación no, Jesús la creó con propósito, porque nosotros somos el eje central de ese propósito. Dios va a venir por su iglesia, escúchalo. Él va a venir por la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia general, también hablamos de la iglesia local, recuérdalo. Porque los ministerios a los que tú estás llamado,
porque todos estamos llamados a ejercer un ministerio, porque Dios dice la palabra, a todos nos ha dado una medida de fe y nos ha dado un don por el cual nosotros tenemos que servir. Son para ministrar dentro de la iglesia, porque los dones que Dios te ha dado son para ministrar dentro del servicio en la iglesia. Por eso necesitas empezar a preguntarle al Señor, Señor, muéstrame cómo ayudar en la iglesia, y empezar a orar para que Dios nos muestre también cómo iglesia ministrar y servir a otros, aparte de esto que estamos haciendo. En este lugar de congregación, donde la palabra te exhorta, te edifica, te consuela, te confronta, permanezcan en mis enseñanzas. Por eso es en este lugar. ¿Por qué buscas otro lado? ¿Por qué buscas otras fuentes? ¿No te basta con la palabra que Dios te está dando? ¿No te basta con los tiempos maravillosos de oración? Bendigo tu hambre espiritual, pero permanece y da fruto donde Dios te ha llamado. La cuarta y quinta la voy a mencionar simplemente rápido, es orar y compartir las enseñanzas. Recuerda, tienes una responsabilidad evangelística de ganar a tus amados, a tu familia. Utiliza este material, utiliza estos tiempos. Crea un tiempo devocional donde puedan reunirse a hablar de la palabra. Pueden tomar los videos y compartirlos pedazo por pedazo. Parar y preguntar usted qué piensa, tú qué piensas, cómo hacemos. Escuchar las preguntas de los demás. Crear un tiempo en familia en torno de la presencia de Dios. Que el Espíritu Santo te ayude a ser creativo para ministrar a otros. No dejes de orar. Oren en todo tiempo. Es mucho más urgente para este tiempo. Sexta cosa, son 7. La sexta, escúchalo, es practicar la mayordomía bíblica. Hemos hablado, y la enseñanza pasada nos hablaba de la relación del discípulo eficaz con las cosas y el dinero. Pero poco hemos hablado de nuestra obligación del dar, escúchalo. Y cuando hablo de obligación, yo sé que esto es un tema difícil. Este siempre es un tema donde el diablo utiliza para sacar cosas de contexto y señalarnos a nosotros como iglesia y decir que tenemos intereses y decir que lo único que nos interesa, no, a nosotros nos interesan las almas, pero también nos interesa tu bienestar, nos interesa el bienestar de la iglesia en general, escúchalo. Y cuando hablo de la iglesia en general, hablo de cada uno de ustedes. Me interesa el bienestar de su familia, me interesa el bienestar de su trabajo, me interesa el bienestar de su negocio, me interesa el bienestar de su emprendimiento. Escúchalo, y puesto que hablamos de eso, también tenemos que hablar de la verdadera mayordomía. Porque eso de que nos hacen a nosotros y nos acusan de avaricia y tonterías peores, de las cuales no voy a hacer más mención porque no valen la pena. Pero hoy quiero hablarte de que permanecer también habla de que es en los tiempos de escasez donde nosotros no dejamos de sembrar. Dice la palabra, no dejen de sembrar. Escúchalo, no dejes de sembrar, porque al debido tiempo vas a cosechar. Es en el tiempo de escasez donde los siervos de Dios levantaron ofrenda al Señor. Es en el tiempo de escasez donde Jacob no tenía absolutamente nada y prometió al Señor, de todo lo que me des, Señor, a ti te voy a llevar el diezmo, Padre, porque tú eres fiel. Dios ha sido fiel con nosotros, iglesia. Todos lo podemos decir, hemos visto testimonios, y cada uno de nosotros, si contaría montones de testimonios de ver cómo la mano sobrenatural del Señor ha traído abundancia a nuestra mesa. Nosotros nos sorprendemos cada día con la maravillosa abundancia del Señor y cómo Dios mueve lo que tiene que mover, porque Él es el proveedor. Es en el tiempo de prueba donde se conoció el nombre del Dios que provee. Yahvé provee. Ese nombre fue porque se levantó ofrenda en la mitad de la prueba. Escúchalo. Es en el tiempo de prueba donde la viuda dio todo lo que tenía a través del profeta, escúchalo, o a través del dinero, lo dijo Jesús cuando lo llevó al templo, donde Dios, que ve todo, lo glorificó esa siembra y la mantuvo por siempre, a ellas y a sus generaciones. Por eso, amada iglesia, no dejes de sembrar, no dejes de llevar tus diezmos y tus ofrendas. Y escúchalo, Dios no diseñó el diezmo y el dar como un hecho desagradable, derrotista, temido, obligado. No, la palabra dice que Él bendice al que da con alegría, que Él bendice al que puede dar un momento glorioso porque me permite, Señor, sembrar para ti. Así sembraba David, y David tenía cada vez más y cada vez más sembraba para el templo. Es un momento emocionante porque le damos al Señor y no sabemos con qué Él nos va a bendecir, pero estamos seguros de que nos va a bendecir.
Porque eso, amado, el dar correctamente diezmos, ofrendas, el sembrar para otros, escúchalo, en la iglesia ocasiona crecer en la gracia y el conocimiento de Cristo. Porque cuando estás en Él y permaneces en esa enseñanza, Él lo prometió: yo te voy a suplir todas tus necesidades. Te va a alcanzar para todo y aún te va a sobrar para sembrar en otros. ¿Cómo se hace un cristianismo eficaz en esta área? Libérate por medio de conocer las Escrituras de toda ceguera, de toda superstición, de toda prevención, de escuchar la basura que el mundo te viene, y así vas a crecer significativamente. Porque ¿qué dijo Jesús? Manténgase en las Escrituras, manténgase y permanezca en mis enseñanzas. Y Lucas 6:38 dice: den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre tu regazo. Y dice después: la cantidad que den, escucha, lo determinará la cantidad que reciben a cambio. Pero no es yo doy 10 y recibo 10, no, yo doy 10 y en la generosidad del Señor Él me bendice con mucho más, porque más alto de lo que nosotros pedimos o pensamos, así son los pensamientos y lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo estar tranquilos en estos tiempos de área financiera? Fácil, conociendo con conciencia limpia que todo lo que Él nos ha dado, nosotros le hemos devuelto a Él lo que demanda de nosotros: diezmos, ofrendas de pacto, ofrendas de gratitud. Que de todo lo que Dios te dé, saques para dar al pobre, al necesitado, que no dejes de dar al que tiene necesidad. Dios está bendiciendo tu mesa. De lo que Dios está bendiciendo tu mesa, saca para dar a otros. Saca para dar a otros. Porque conforme Él no nos dará conforme a nuestra necesidad, nos dará más, moverá corazones, dice la palabra. ¿Por qué no nos preocupamos los siervos? Porque Dios traerá sus cuerpos y nos traerá de la mesa del rey a nosotros. ¿Por qué? Porque con conciencia limpia podemos decirle: Señor, haz memoria de todos mis pactos a ti. Porque he sido fiel, Señor. Yo le reclamo que en este tiempo de necesidad, de amenaza de escasez, de amenaza de hambre, tú te recuerdes de todos mis diezmos y mis ofrendas y me bendigas conforme a tus promesas. Esa es la manera de estar seguros y tranquilos de lo que Dios te ha bendecido, amado. En estos tiempos, porque estoy seguro que Dios te ha bendecido, pues, has sido agradecido con Dios y has apartado lo que Él demanda de sí para su reino. ¿Cómo lo hacemos llegar? Amados, ahí está la casa de doña Clemencia. Ella es la tesorera de la fundación, de la comunidad. El día de su pico y cédula, pásese por allí y lo que es del Señor, déselo al Señor, escúchalo. Sí, entregue lo que es de Dios. De fijo, iglesia, verás multiplicación. Porque eso, lo que le presentas al Señor, eso es lo que le presentas a Dios, para que Dios bendiga, para que te bendiga a ti y para que te sobre para dar aún más. La séptima, y con eso terminamos. Cumple el ministerio con la gente. Sigue amando a los que están a tu lado. Sigue amando a tu familia, porque el ministerio de Jesús efectivamente y las enseñanzas siempre llevaron a la gente. Entonces, por eso recuerda: amar, perdonar, sobrellevar las cargas, enseñar, estar sujetos, motivarnos, servirnos, regocijarnos, llorar, cuidarnos, defender, estar unánimes en un solo sentir, recibirnos, ser hospitalarios, tener compañerismo, siempre es con el prójimo. Recuerda, no te saltes solamente el lanzamiento del cohete. Recuerda que lo importante es cuánto tiempo vas a permanecer en la órbita de la misión y el propósito de Dios para tu vida. Cristianismo eficaz, el que permanece. ¿Vale? Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias por tu palabra, bendito Dios, que nos bendice. Por tu palabra, Señor, que nos ministra. Por tu palabra, bendito Padre, que llena nuestros corazones de esperanza. Nos estás llamando, bendito Dios, a un cristianismo eficaz, vivo, verdadero, Señor. Y yo quiero ser ese discípulo, bendito Dios. Y sé que esta iglesia que tú, Señor, has levantado, bendito Dios de gloria, está llena de esos discípulos, bendito Padre. Discípulos valientes, discípulos aguerridos, discípulos violentos en la fe, bendito Padre. Que hoy tomamos la decisión, Señor, de permanecer en ti. Decidimos un día abrirte, bendito Dios, nuestro corazón, para que tú entraras, bendito Rey de Gloria, y gobernaras en él, para que nuestros nombres estuvieran escritos en el libro de la salvación y nunca fueran apartados de allí, Señor. Y hoy tomamos la decisión, Señor. Este es el lugar donde tú nos has colocado.
Este es el lugar donde tú nos has bendecido con palabra. Este es el lugar donde tú nos has dado salvación, Señor, y todas las promesas del reino han venido para nosotros. Por eso hoy tomamos la decisión de comprometernos con tu llamado, bendito Dios, y permanecer, Dios de la gloria. Que tú, Señor, afiances nuestra vida, bendito Dios, en tus palabras. Que permanezcamos en las enseñanzas de Jesús. Que tú abres nuestro entendimiento, Dios de la gloria, y por medio de tu Espíritu nos des a conocer lo profundo de las Escrituras. Que cada vez que vayamos a las Escrituras, Señor, como dijo el profeta, nos sepan a miel, bendito Padre, Señor. Y que cada día más, bendito Dios, reveladas a nuestras vidas, sean instrumento eficaz para dar testimonio al mundo de que tú eres un Dios vivo y verdadero. Oro por las finanzas, bendito Dios de gloria. Oro y reprendo, bendito Padre, todo espíritu de temor que el mundo ha traído, Señor, para evitar el dar, bendito Padre. Oro, bendito Dios, pidiéndote perdón, Señor, si hemos dejado de dar. Oro, Señor, pidiéndote que tengas misericordia si hemos dejado, bendito Dios, de darte a ti lo primero y lo mejor, Dios de la gloria. Y te pido, Señor, que traigas el mover de tu espíritu, bendito Padre, para que sembrando en ti, sembrando en el reino, veamos la multiplicación y la bendición sobre nuestros trabajos, sobre las empresas, sobre los emprendimientos, sobre nuevas puertas que tú abrirás, bendito Padre, porque no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Hoy declaro bendición, hoy declaro abundancia, hoy declaro protección y provisión, hoy declaro bendición y sanidad sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Que el cielo les siga bendiciendo, iglesia. Nos vemos entonces en la próxima reunión. Bendiciones, amados. Un abrazo.